En Carolina del Norte, todos somos hunters. ¿Qué onda, mis hunters? Vean a dónde me los traje hoy. Es la Pulga de Toluca y vengo más que acompañado con mi carnal Oxlack. Cuéntame un poquito, ¿a dónde me trajiste el día de hoy? Bueno, la Pulga es un mercado lleno de chácharas, de cosas raras, curiosas. Aquí en verdad vas a encontrar algo que quizá no puedas encontrar en algunos otros lugares. Yo creo que la cacería va a estar espectacular. Algo me dice que vamos a sacar la chida, me voy a divertir y me imagino que vamos a comer algo rico, ¿no? Esperemos que haya algo rico, vamos a ver. Acompáñenos en esta cacería. Bueno, ya hace algunos años yo vendía en este lugar, que es el Tianguis, es el Piojo en Toluca. Entonces por eso quise traerte a pues esto que eran mis inicios. Aquí comencé vendiendo chácharas precisamente y conozco pues parte de todo esto, que es un mercado muy grande en donde quizá podamos encontrar cosas interesantes para tu cacería. Yo no puedo creer el tamaño de esto y aparte me dijiste que está el Piojo y la Pulga. El Piojo y la Pulga se van a casar. Esta es una área como de tierra en donde entran los vehículos y pues venden las cosas que ya no quieren en sus hogares. En la parte central se encuentra pues la parte del cemento, en donde ya los puestos están más estables, pero vamos a ir a la Pulga, es donde precisamente yo creo que encontraremos muchas cosas raras. Los vehículos entran 7 de la mañana y hay muchas personas que rodean los vehículos porque saben que van a encontrar cosas pues buenas. Aquí en el Piojo Todos somos hunters. Ya tiene su época, ¿no? Sí, sí. Y lo que me llamó la atención De veras, sí tiene como una firma. ¿Cuánto me dijo? 180. Creo que de niño todos tuvimos nuestra época, ¿no? De Sí. que nos gustara el béisbol. Cada quien con su tema. Cada quien agarra algo que le gusta. Que le gusta. Flechas antiguas, piedras, artesanías, eso te gusta mucho también, ¿va? Sí, a veces aquí también se encuentran cosas como prehispánicas, ok. pedacería que les llaman malacates o ese tipo de cosas, que es prohibido porque es parte de la arqueología. Lo puedes encontrar y lo puedes registrar en tu casa. Si ustedes se encuentran con alguna pieza prehispánica, tal vez en su jardín o que la tenía el abuelo, no te la quitan, la registra el INAH y te la registra a tu domicilio y creo que de vez en cuando está como catalogada de dónde está, no la puedes andar moviendo. Lo rescatas y lo atesoras. Ve, ahí hay unas muñecas, hasta hay un cuadro ahí como de una mujer ahí media. ¿Sabes qué es lo raro? Que si les preguntas a veces que cuánto cuesta, por ejemplo, el muñeco de arriba, te dicen que no se vende. Eso no, es más como amuleto. Los dice burbuja. Justamente lo que nos acaba de decir Oxlack, preguntamos por algunas de esas piezas y no están a la venta. Hay algunos vendedores que de hecho dejan sus piezas como parte de la colección, ¿no? Para que te eches un taquito de ojo. Seguro, está raro, pero estamos viendo ahí los de Odisea Burbujas que están muy buenos. Hay buenas piezas. No se venden. Ese Cantinflas está bueno. Y de lo mejor que hemos visto ahorita al momento y no está en venta. Vamos a seguir. ¿A cómo los bonitos, mi hermano? Esos de así como Es un sello, ¿viste? Como un troll chino. Me encanta escarbar así en cajitas, porque nunca sabes lo que va a salir. Hay desde piezas retro hasta cositas de Kinder, muchos promocionales, nuevos y viejos. Saben que no me late el fútbol, pero esta pieza del América, la neta la aprecio por lo que es la artesanía mexicana del bootleg. Y la brujita de Dedal está muy chida también. 10 varitos. Rifado, muchas gracias. Buen día.
El caballero, 500. Ya para que salgan en caja está pelada, Y libre es buena pieza. Yo lo tengo en mejor estado, pero la verdad sé de varias gente que lo busca. Oslac, esto te va a gustar. ¿Qué es eso? Como que alguien la destruyó, pero se ve tétrico, ¿no? Sí, Y adentro trae como una tela. Quién sabe si no traiga algo escrito. Aquí hay muchas cosillas raras. Mira, me encontré como un humanoide, pero no es una manita. Aquí es la mano, es como del armadillo, ¿no? Como de armadillo lo que ves. Este es tu mero mole, ¿no, Oslac? Sí, todo ese tipo de cosas. Mira esa piel. Esas son de halcón, garras de halcón. Estas me gustan, están bien padres. Súper buenas. No, Estas figuritas que son promocionales de los 70 es verdad. de Hanna-Barbera, venían en los Twinkie Wonder. Y este es un alien igual promocional de los 70. Wow, están súper buenos. ¿Y esos cómo los viste? Es que esas cajitas están mágicas, ¿Cuánto era? 80, pero te los dejo. Ok, vientos, me late. Enviciando al buen Oslac aquí. Yo me llevé a un marcianito y algunos de Hanna, pero le digo que si él está metidísimo en esto de los extraterrestres, le meta esta serie de Kellogg's. Estos de Kellogg's. De Kellogg's, de los son 70. extraterrestres. Sí. Wow, está súper. Yo tengo una vitrina ahí de bootleg. Yo creo que quedarían increíbles ahí, Geniales, porque son mexicanos. Hay variantes de colores a los que salieron en Australia, los que salieron en Estados Unidos y a los de México. Chequen esta telerita, pero ¿qué creen? Yo creo que esta era antes de James Bond, ¿no? Porque, vámonos, palpisto. Qué bonita está. Es totalmente como setenterón. 100 varos. Ojito mentiroso, no me mires. Vean con lo que dimos estos stickers super vintachos de Mario Bros. 1989. De a 10 varitos. Está legal. Ahorita el hype de los videojuegos y toda esa onda está muy fuerte. Sé que hay varios de ustedes que van a apreciar esto, así que nos vamos a llevar un par de sets para regalar el jueves. El Palacio del Perro. Recuerda. Taparse del sol. ¿Cuánto sale? 60 pesos. Soy el vampiro y todos somos hunters. Unforgettable. That's what you are. Acabamos de dar con algo que me ha costado mucho trabajo encontrar en los tianguis y es el tepache. Siempre que veo los videos y sacas el tepache, siempre digo, ¿qué es eso? Nunca lo he probado. No, Really, nigga? no me puedes decir eso, neta. Yo pensé que aquí no había. Él tiene un radar para el tepache. Es esta nariz de agramo que... Es una bebida fermentada muy antigua que la gente cree que tiene alcohol y no por tiene eso no alcohol. lo tomaba. ¿No? ¿Se arma un tepachito o qué? Cada quien tiene su receta, ¿no? Ajá, sí. Me da uno, pero me lo sirve del barril. Vamos a estrenar a Oslac con su primer Primera tepache. vez, Oye, está súper rico esto. Aquí en Toluca tiene poco tiempo que prohibieron los popotes. Ahora sí que luego, o sea, quieren con qué tomarlo, ¿no? Uno ya está acostumbrado, pero ahora sí que la verdad para... Acaba usted de matar un delfín con ese popote. Écheme otro, pero sin popote. Ay, muy bueno, Danos tu opinión sobre el tepache, real. Está súper rico porque es dulce, a mí me gustan las cosas dulces y fresco. Tiene un sabor como lo habías mencionado, como artesanal, como con las cosas de pueblo. Yo agradezco mucho a la gente que vende el tepache porque se está desapareciendo. La gente tiene la idea de que trae alcohol. Luego sí piensan que trae alcohol, pero pues, la verdad en realidad es pues hecho de pura piña. La verdad, pruébenlo, no dejemos que se desaparezca esta receta milenaria. Acabamos de formar un nuevo cliente del tepache. Con esta gasolina que siga la cacería. Estas son el tipo de cosas de Fayuca, güey, que no tienen un valor como tal, pero el valor sentimental y las memorias son todo, ¿no? Bastante. Yo me acuerdo que estas las comprábamos afuera de las primarias. Exacto. Y luego entrabas al salón y antes de que llegara la maestra nos agarrábamos a manotazos y después se les caía el pegamento. Sí, agarraba pura mugre, ¿no? Exacto, entonces las tenías que lavar con jabón y le regresaba nuevamente el pegamento. Vean este nuevo concepto, esto nunca lo había visto, cómo la gente llega con sus
los carros, los abre, traes tus chacharillas de la casa y lo vendes. La gente se emociona porque yo creo que es gente que no ves todos los días, que no sabes lo que puede traer y puede salir el agasajo. Esto está emocionante. Hay que ir peinando poco a poco cada carro. Podrías firmar mi kitty. Sí. Nos topamos aquí con un Hunter, vean nomás, viene en su vehículo ad hoc a la ocasión y nos pidió que si le echábamos la poderosa aquí, claro que sí, con todo gusto, pero te la cambio por un rol en la bícola, ¿se puede? Ya dijo. Se está yendo por ahí, yo le ando dando el ray, la trepo no respeto, yo sí la pongo high. En este momento ya recorrimos lo que es el Piojo. Entonces ahora vamos a ir a conocer la Pulga. ¡Eso! En donde encontraremos efectivamente muchas chácharas. Me habían hablado más de la Pulga, el Piojo la neta lo disfruté, hay de todo, pero creo que es como un tianguis más familiar, ¿no? Más Exacto. Fayuquitas, hay dos que tres chácharas, pero creo que la cháchara y lo sabrosón está para acá, ¿va? Está allá, en la Pulga. Ya tiene tiempo con ese dolor y que nunca lo ha podido quitar, pues tómese lo que son las auténticas y originales tabletas saliva de mar. Vean nada más, salero y pimientero. Como saben, pimienta fresca recién molida. Son piezas italianas de Firenze. ¿Cuánto están estas? ¿Ya? Buena cacería ahí, ¿no? Nos ganó. ¿Cuánto lo tienes? Ya se mojó, ¿verdad? Ya, ¿qué creo que no tenemos el cuidado aquí? Así como agarramos, aventamos todo a veces. Son de esas piezas que te habla mucho, que algo te dice con la mirada. Se la sacamos nosotros de una casa de la del Valle. Un ciencito. ¿Sí? No pude soportarlo. Me habló. Me pidió que me lo llevara y que lo rescatara. La verdad me enamoré. Es una pieza hermosa. Esta vez que vas a Aquí encontrar. todo lo que pueden ver es de a peso. Lo que encuentres aquí es de a peso, así que hay que rascarle sabrosón. De a peso, si hay personas que les gustaría hacer arte con este tipo de objetos, pues quedarían súper bien. Rescatar estas Llegó piezas, otro. mira acá hay Sí, otro. exacto. Cuando era chico ponía muchas de estas figuras paradas y por ejemplo tenía que aventarles la pelota para tirarlas. Si quieres te pongo un reto, a ver qué tal el tino tienes. Paro en uno de estos y aventas la pelotita. Vas a hacer 3 pelotas. A quien tiene menos paga la comida. ¿Parece? Me late. O sea, el reto es que quien tire más monos gana y el que pierda va a pagar la comida. Exacto. Vean los monos, ahí están, es una tortuga ninja, un soldado y un nopal. De hecho, acércate con esa cámara para cuando los tire. ¡Ah! Se prepara y todo. Sí, pues sí. Eso fue de chample, güey. Ahí está. Traigo la Fue de magia. rebote. Ok, ahí va. Ahí va el tercero. Ay. Aquí están mis tiros, o sea, me buscó los mismos, nada más cambió esta, pero creo que está igual de está chiquitina. igual, sí. ¿Y cuál era la distancia? ¿Aquí era? Sí. Se me hace que me hiciste No, trampa, ¿eh? ahí está. ¿Va? Ok. Uy. ¡No! Te queda uno, ¿eh? ¡No! Me ganó, pero bien, bien jugado. Bien jugado. Jugando en la paca, ¿qué tal? La señora nada más se nos queda viendo como van a comprar algo, ¿no? Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Échame un kilito mixto, ¿no? Cecinita adobada. Uy, el de marciano. Dame tu cosita. De la de Hulk. Nada más esto, ¿eh? La pura gozadera. Tacos Eric.
Ah, papitas y cebollita aparte. Adentro de 8 días, ¿no? Se chiva el morro. Se chiva la muchacha. Ay, loco, mira nomás. Órenle pa' su morral. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Segundo round. Ahora vamos a hacerlo de enchilada con natural, choricito del normal, ¿no? Aquí estamos haciendo nuestras mezclas tremendas. Y lo que me faltó en el primero fue un poco de papa loquelite. Tercer round, no te me rajes, ¿eh? Me encontré con un don que hace algo antaño. Son unos llaveritos con la foto del recuerdo. Hace años que no veía eso y lo tengo que hacer, pero con la camarógrafa estrella. ¿Qué tal, mis hunters? Chulada, ¿no? Lo antaño, esto me recuerda mucho a las épocas cuando estaba niño. Recuerdito vintage, recuerdito retro para la hermana, para la tía, para la abuela. Aquí en La Pulga todos somos hunters. Chequen esto, los mantelitos, qué flashback me dio. La neta recuerdo, son como porositos. Cuando comía me gustaba mucho observarlos, disfrutar de ellos. Hay de Mazinger Z, de los felinos cósmicos. Creo, no me hagan mucho caso, pero creo que uno de estos dos yo lo tenía. Flashback brutal. María, ¿cuánto tienes estos? 3. Dame 40 pesos. Me los llevo. Ay, te faltaba este, güey. Ah, súper. Sí. Estamos aquí echando cotorreo. Yo ya me fui rayado con el diablito. La neta me gustó. Son esas piezas que te hablan, te dicen algo. Aparte de que venimos con el buen Oxlack, traía ganas de meterle algo paranormal, algo endemoniado. ¿Cuánto están los zapatucos? 2 varos. Pensé que pesaban y no, la suela es como de pura esponja. Chido. Les digo, aquí te puedes encontrar de todo, literal de todo. ¿Cuánto sale la carabela? 6,5. 6,500. Está chula. ¿Por qué 79? Esa ya tiene 40 años. Mira, es un barco pirata, tiene las velas negras con los... Es verdad, barco pirata. ¿Sabes qué me gusta? Yo no le cambiaría el marco. Mandaría a restaurar tal vez la pintura, a lavarla, pero este marco así, ni mandado a hacer. Un truco para los que quieran comprar algún marquito. No se van a volver coleccionistas de arte o así, pero para decorar la casa valdría la pena darle una segunda oportunidad a algo así. Fíjense en la parte trasera. La tela tiene que estar antaña. Todo esto te habla de época y esto no lo van a replicar. Hay muchos cuadros que con barnices, a veces hasta con orines, se vuelven amarillentos y los hacen pasar como antaños. La neta, este barquito está chulo. ¿Cuánto está el barco, mi hermano? 1,5. 1,5, está bien, legal. ¿Aquí la gorrita de Prudence qué? ¿Te patrocinan o qué hongo? Siempre hay que llevar el globo a la fiesta, ¿no? Yo no puedo creerlo, güey. Te ponen unos precios que te dice llévatelo a huevo. Güey, ¿no? está bien chingón. Parece el de Narnia, el del... Se puede restaurar fácil, ¿no? Bueno, mis hunters, esto fue todo por el día de hoy. Espero se hayan divertido tanto como nosotros. La neta, mil gracias por haberme recomendado El Piojo y la Pulga. Sí, yo creo que le vamos a dar una repasada para otra ocasión porque todavía nos faltó bastante y hay muchas cosas por descubrir. Nos faltó mucho, yo creo que el resumen fue que hicimos una arqueología moderna precisa, nos divertimos mucho. ¿Cuál fue tu pieza favorita del día de hoy? Bueno, yo conseguí algunas cosas que ya traigo en la mochila y en mi video, que vayan a ver la segunda parte de este video, van a descubrir lo que yo encontré y traigo en aquella mochila. Cada quien compró sus cosillas, cada quien grabó piezas distintas, cosas distintas, así que les recomiendo muchísimo que vayan al canal de Oxlack, el cual dejo aquí al final para que lo chequen. Y muchas gracias por habernos acompañado en esta cacería, la neta yo me divertí. Creo que mi pieza favorita fue la acuarela que compré, así que no olviden suscribirse al canal, darle like a este video. Están viendo Mad Hunter Channel con el buen Oxlack.
up,